Así es que aquí estamos, por la misericordia del Señor, y vamos a tener, primeramente, vamos a tener una lectura. Así que voy a pedir, déjame poner aquí, ajá, exactamente, ahora mismo estamos. La lectura la tenemos en Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, 16. Como le decía a los hermanos, estamos siguiendo una serie. Tenemos una clase de biología, pero es biología bíblica. Aquí hablamos de lo que dice el Señor. Aunque tocamos los términos científicos. Sí. Tenemos Primera de Corintios capítulo 2, 16. Y dice así, vamos a ver, la tienen todos, ¿verdad? Amén. Ajá. Dice así, Primera de Corintios 2, 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Glorioso y amante Padre celestial que moras en los cielos, Señor, estamos delante de tu augusta divina presencia, dándote gracias por lo que tú eres, por tu grande amor y tu grande misericordia. Tú siendo el creador del universo, quisiste hacer esta obra maravillosa para poder rescatarnos, Señor, pues estábamos perdidos. Y qué maravillosa obra, Señor, tú la planeaste de antemano, porque tú sabes todas las cosas. Tu sabiduría no hay límite. ¿Y qué podemos decir, Señor? Gracias. Señor, mira a tu siervo, que no sea yo el que hable, sino tú. Y tú hables tanto a mi corazón como al corazón de cada uno de los que están aquí reunidos y los que están reunidos también por Zoom. Que podamos edificarnos y saber lo maravilloso que eres y cada día aprender más y más y sujetarnos más y más a ti, porque verdaderamente nos conviene. Gracias, oh Señor Todopoderoso. Eso te pedimos en el santo, glorioso y excelso nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bien, bueno, ahí ya como que dice, le chirearon el tema. Vamos a hablar del cerebro. Hablamos anteriormente en la línea que estamos siguiendo, hablamos de la sangre, hablamos del corazón, hablamos de los ojos, de la lengua y hablamos de los oídos. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver la biología con la palabra del Señor? Mis hermanos, nosotros fuimos creados a imagen del Señor. ¿Y quién fue que nos creó? Pues Dios. Por consiguiente, nosotros, aunque la ciencia quiera desligarse, va a terminar cayendo en el Creador, porque Él es que ha puesto todas esas cosas maravillosas en nuestros cuerpos y en todo lo que vemos, porque todo lo que vemos es una obra de arte. Ni Leonardo da Vinci, ni Miguel Ángel, ni Goya, ni ninguno de esos artistas pueden superar lo que Dios ha hecho. Y vamos a hablar del cerebro, y el cerebro es fascinante, es un órgano fascinante, donde es el más fascinante de todos los órganos del cuerpo. ¿Por qué? Porque es donde se almacenan las emociones, las informaciones, los recuerdos, y es increíble lo que puede hacer con el cerebro. Sin el cerebro, usted no tiene ninguna función. Yo debo ser un animal que no tenga cerebro. Bueno, dirán, bueno, por lo menos tiene un cerebro que sea pequeñito, pero lo tiene. Pero el hombre ha querido copiar ese cerebro.
y se han cansado de hacer, por más tecnología que quieran hacer, por más, están ahora con el asunto de la tecnología de la robótica, la AI, que es una ciencia que está avanzando en la robótica y hace muchas funciones, inclusive funciones que no necesariamente tienen que ser en una máquina, sino también en los diferentes aparatos que nosotros utilizamos hoy en día. Bien, vamos a ver varios puntos que la otra vez no pudimos ver. Ahí está la lectura. Porque yo hice nada más en la introducción porque teníamos tanto tiempo que no nos acordábamos de todo eso. Eso está en YouTube. Si a usted le interesa seguir la secuencia de los demás mensajes, puede ir a YouTube y puede ir a escucharlo. Hay algunos que no están arriba, pero después eso vamos subiendo poco a poco. Bien, vemos el cerebro. Su definición, ¿qué es lo que es el cerebro? El cerebro de Dios, el cerebro en Dios, para no vayan a confundir, porque una cosa es de Dios y otra cosa es en, el cerebro y los deseos. Y vamos a ver el cerebro en su definición. Aquí tengo unas notas, así que casi como quien dice se la voy a leer, así como voy a chirear yo mismo. Dice, el cerebro es la estructura principal responsable de la coordinación y el control del organismo. Se trata de una masa de tejido blanda, protegida por los huesos del cráneo y una membrana, la laringe. Es el órgano más complejo del cuerpo humano y es responsable de controlar todas las funciones del organismo, desde el pensamiento, la memoria, hasta el movimiento y la respiración. El cerebro es un órgano complejo y con un funcionamiento apasionante. Gracias al cerebro podemos llevar a cabo acciones tan dispares como pensar, hablar, escribir, recordar, bailar, respirar, soñar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando existe algún tipo de deterioro en el cerebro, muchas de estas actividades se pueden ver afectadas. Y vemos el caso del hermano Leocadio y de mi mamá. El asunto del Alzheimer es un problema en el cual las neuronas van muriendo. Y déjeme decirle, si usted lo busca en YouTube, en Wikipedia, en lo que sea, usted va a darse cuenta de que el cerebro, cuando una persona está en Alzheimer, se le va secando, se le va volviendo una pasa. Increíble. Y déjeme decirle, mire, a través de los sentidos, el cerebro recibe un flujo enorme de información del mundo que nos rodea y los procesa, los procesa para que tengan significado. Controla el movimiento. Además, entre las funciones del cerebro también están las que regulan la temperatura corporal, la circulación sanguínea, la respiración y la digestión. Hay funciones que son controladas voluntariamente, pero hay otras que ya son motoras. O sea, se dan automáticamente. Imagínese, ¿usted puede controlar la temperatura de su cuerpo? No, el cerebro lo hace. ¿Usted puede digerir lo que usted está comiendo? No, el Señor, ese centro le manda esa orden para que el estómago haga yuc, 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 yuc. Y eso incluye muchos órganos que están conectados al cerebro. Por ejemplo, el sentido del tacto, el oído, los ojos inclusive están ubicados precisamente para ir directamente y llevar la información. Es una cámara, es la cámara más compleja que puede haber. De ahí fue que salió la cámara. Porque si usted se pone a ver, ahí la imagen cae y viene al revés y se refleja en la pared del ojo, internamente. Oiga, qué cosa. Y las cámaras hacen exactamente lo mismo, de ahí fue que lo copiaron. Así que imagínense. Pero mire lo interesante del asunto.
Un cerebro adulto pesa entre 1.300 a 1.400 gramos, contiene unos 100.000 millones de neuronas y una cantidad mucho mayor de sinapsis que permiten la conexión entre las neuronas. Ya usted se puede imaginar cuántas neuronas. La sinapsis es como que usted es más o menos la misma idea. Te imaginas una neurona y todas esas conexiones y conecta una con otra. Y eso es un raudal de información que va. Cuando entra una información, pasa por ahí, ya usted sabe. Dice que permiten la conexión entre neuronas. Cuando tomamos decisiones y experimentamos emociones, en el cerebro se produce una complicada mezcla de procesos químicos y eléctricos. O sea, hay que nos diga que nosotros somos no nos vamos a enchufar en la electricidad, por si acaso, no vayan a pensar. Pero las partes del cerebro, el encéfalo, consta de 3 grandes áreas: el propio cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral que conecta con la médula espinal. Ok, pero mirando eso, vamos a ver el cerebro de Dios, porque si Él lo creó, tiene que haber algo relacionado, ¿verdad? Está muy relacionado. Aunque Dios es espíritu, me va a decir, oye, ¿qué cerebro? Pero estamos hablando de de la parte pensante. Todo se planea. Y usted dirá, bueno, sí, todo siempre se ha planeado. Entonces no se ha puesto a pensar. ¿De dónde viene que nosotros nos pongamos a pensar y a calcular y a meditar? Es del mismo Dios. Dios, antes de la creación, ya lo pensó y lo llevó a cabo. Déjeme decirle un ejemplo interesante. Y yo estaba pensándolo recientemente. Digo, un artista piensa en una obra de arte, la piensa primero, pero la pasa y hace un bosquejo y hace un cálculo y después lo lleva al lienzo. Así es mismo. Todo pensamiento tiene que llevar un proceso. Y vamos a Génesis capítulo 1:1, y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usted diga, bueno, sí, lo creó, sí, no, pero Dios es un Dios de orden, o sea que ya había pensado qué es lo que iba a hacer en su creación. Pero vemos también hoy en día en la iglesia. Miren, Primera de Pedro 1:20 dice lo siguiente, hablando nada más y nada menos que de la iglesia. Oiga, mire lo que dice. Primera de Pedro 1:20 dice, ya determinado desde antes de la fundación del mundo. Estamos hablando antes de la creación. Pero manifestado los postreros tiempos por amor a vosotros. O sea, Dios de antemano, antes de la creación, ya veía todo el panorama. En ese cerebro tan complejo, si nuestro cerebro es complejo, ¿qué será el pensar de Dios Todopoderoso? Y uno se queda loco con eso. Uno dice, wow, pero tú sabes lo que es eso. Pero vamos a ver el cerebro en Dios. Dios nos capacita a nosotros. Dios es que nos capacita. Si yo nazco con una vena de cantante, el Señor me da un talento. Desde antes de que yo nazca ya el Señor lo sabía. Este va a cantar bien. Pero eso es un talento. Hablamos de dones que son dados a la iglesia después de. Entonces, son dones espirituales. Así como Dios nos da también el intelecto para que podamos aprender de lo secular, pero también de lo espiritual. Nos da ese entendimiento. Desde Él manan todas esas cosas. Así que vemos en Hebreos 10:16, dice, este es el pacto que haré con ellos
después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¡Oh, wow! ¡Qué tremendo escritor es nuestro Dios! Que escribe en nuestras mentes y en nuestros corazones las cosas de Él. Pero las cosas, usted sabe, hay también, aquí hay en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire qué privilegio nosotros tenemos. Los creyentes, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Usted sabía eso? Aunque tenemos la naturaleza caída, que siempre va a estar pensando lo que no debe de pensar, y para allá vamos ahora mismo. Dios, sabiendo que nosotros no somos capaces de mantenernos en su ley y en su palabra, Él utilizó nada más y nada menos que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para hacer lo posible, pero ya lo tenía planeado de antemano. O sea que Él ya había hecho todo el plan de antemano. Dice en Isaías 11:2, dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vemos también, déjame ver si está aquí, Efesios 11:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí seguimos hablando del conocimiento. Mire, mi hermano, usted me va a decir, bueno, pero el cerebro y el conocimiento, sí. Si usted no tiene cerebro, usted no va a tener conocimiento, porque no tiene el almacenamiento. Es como una computadora sin disco duro o sin memoria. Me va a decir usted, porque yo voy a almacenar, no tengo espacio, no puedo guardar nada. El Señor nos ha dado una capacidad inmensa. Si no hubiese sido por el pecado, yo me imagino que seríamos como había una comiquita, le decían de Pinky on the Brain. Yo no sé si usted había oído eso. Era un tipo que era un ratón que tenía un cerebrazo, un cabezón. Y el otro, Pinky, era un tipo grande, pero con un cerebrito, una cabecita chiquititica, que no pensaba nada. Mire, mi hermano, Dios nos ha dado un regalo maravilloso que es, mire, pero hay un problema, aquí hay un problema. En esta mentecita se guarda mucho material. Miren, los científicos, viendo la cantidad, la velocidad de procesamiento de datos que utiliza el cerebro, no lo han podido superar con los chips. ¿Ustedes saben lo que han hecho ahora? Están utilizando neuronas humanas para combinarlas con nada más y nada menos que con chip, para poder ponerlos en los procesadores y poner ese AI a trabajar como se debe, como ellos quieren. Bueno, es una profecía, porque hablando de eso del anticristo y la imagen del anticristo que va a estar acusando a la gente, no dudo que uno de esos robots venga y diga, fulano, Carlos está por ahí también, agarren a ese. Bueno, yo no voy a estar por aquí. Dios libre, porque de veras que esto es algo bastante fuerte. En Éxodo el Señor ya se había manifestado en eso, dándole la sabiduría a los hombres. Y vemos en Éxodo 31:3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. El arte es también algo que amerita conocimiento y amerita también algo especial. Eso está en la música, eso está en la pintura, eso está en la moda inclusive. Lamentablemente los diseñadores, algunos se han torcido tanto que ya no se sabe ya no se sabe lo que son. Bueno, en 1 Corintios 2, del 1 al 10, vamos a leer un poquito acá. Vamos a ver lo que el Señor ha hecho y lo que sigue haciendo dentro de nosotros. Dice en 1 Corintios 2:10, que es uno de
el pasaje, me acuerdo del hermano Luis que está tocando en Primera de Corintios. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahí está. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y hago un paréntesis ahí. Miren, el apóstol está haciendo énfasis en algo muy importante que todo creyente debe tener en cuenta. Nosotros tenemos que estar cimentados, afianzados en la palabra de Dios. Puede venir hablando unos filósofos por allá, o otro por acá, muy bonito hablan. Porque los griegos también tenían esa costumbre. Y yo estoy seguro que Pablo tenía experiencia en ver esas situaciones. Inclusive, Pablo estuvo en la élite y pudo ver muchos letrados, muchos hombres, así como Gamaliel, que sabía mucho de la palabra, pero sabe, no es sabiduría de hombre. Así como en Éxodo, que el Señor le puso sabiduría a un hombre para que hicieran los diseños y las cosas de la preparación de tabernáculo. Así mismo el Señor va poniendo eso en cada ser humano. Mire, tanto así que antes de nacer, aunque sea un inconverso, tiene un poco de lo que el Señor le puso. Porque si el Señor no le pone eso, sale burro de ahí. Es un vegetal. Porque ni movimiento existe. Es increíble que el mismo creador pueda poner tanta información en un cerebro que usted dice, bueno, pero es pequeño, porque tanta información llenaría este espacio, pero en el cerebro se puede almacenar. Como por ejemplo el ciego de nacimiento. ¿Usted ha visto un ciego de nacimiento? ¿Qué datos de información visual tiene un ciego? ¿Tiene alguna? No, no tiene ninguna. Mas, sin embargo, el ciego de nacimiento dijo, pues yo veo los hombres. ¿Cuándo tú viste un hombre? Si tú naciste ciego. Esa información se la puso Dios. Porque Cristo no solamente lo sanó, sino que le dio la información. O sea, escribió todo lo que tenía, lo que había perdido en toda su vida. Porque imagínate, un hombre viejo ya no creo que va a aprender, uno va a decir, oye, pero yo no sé ni siquiera si se puede poner a hablar con el micrófono. Mira, mamá, tú sabes que, ese no es tu mamá, es un micrófono. ¿Tú entiendes? Tiene que volver a comenzar a aprender, no es lo mismo. Y eso no sucede. Dice en el 5, para que vuestra fe no esté fundada en palabras en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de ese siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para vuestra gloria, para que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Oiga, eso significa que la información, toda la información que usted puede almacenar aquí en esta tierra, no se compara con lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero Dios nos las reveló, oiga eso, no se queda ahí. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Gloria sea al Señor. Bueno, aquí vienen los deseos, el cerebro y los deseos. Y ahí,
la partecita un poquito. Miren, nuestro cerebro tiene la capacidad de almacenar miles de datos. Y lo peor de todo es que el dato que usted tomó y lo guardó no se desaparece. Sea bueno o sea malo. Usted te puede afectar bien o para mal. Toda la información. Por eso es que es como una computadora que usted la usa y usted lo que está almacenando es basura. Basura. Y cuando usted viene y abre la computadora, déjame buscar una información, lo que encuentre es basura. Pues esta computadora no sirve, no tiene ni siquiera lo principal. Eso mismo sucede con nuestro cerebro. Cuando más almacenamos cosas negativas, más difícil es sacar eso, poner en otra cosa, porque no la va a poder borrar. Usted luego va a poner un sustituto aquí al lado. Por eso que tenemos doble naturaleza. Estamos luchando. Imagínense, hombres que combaten con la pornografía, otros que combaten con el vicio de la crítica, otros que les gusta el chisme. Y eso es una sesión de cerebro que está trabajando ahí a millón. Y toda esa información va haciendo efecto, tanto positivo como negativo. Mire, en el caso de hombres que adulteran, hacen adulterio, que fornican, dice en Mateo 5:28, aquí lo tenemos ahí todos los versículos, lo pueden ir buscando. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mire, el dato, mira, se queda ahí. Nada más miró, pero el problema es que se va al deseo. Había un misionero que decía, ay, mi hermano, mire, vivo cerca de la playa y estas mujeres con esta, ya usted sabe, y no miro y sigo por ahí, pero el deseo sigue conmigo porque ya miré. Hay un problema, el cerebro es un problema. Tiene la fotografía y la tiene ahí en reserva. ¿Y qué era? Ya tú ves hasta los detalles. No, es una cosa terrible. Salmo 73:7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. O sea, están maquinando. Eso se llama como cuando usted va a rumiar algo y usted se ha comido tremenda comida y después hace y vuelve otra vez. Cosa desagradable esa, pero eso mismo pasa con los deseos y con los pensamientos. Se llenan de grosura. Y hay muchas cosas que ustedes saben, pero por caso de tiempo no vamos a mencionar, pero hay muchas cosas que quedan en nuestra mente y que somos débiles por esas cosas. Hay gente que si ven lo que tienen que, lo ven y hay codicia inmediatamente. Y es una lucha que tenemos que estar siempre poniendo nuestra mente y nuestros corazones en las manos del Señor. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Tenemos que estar en el Espíritu. En el Espíritu sí podemos. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Se duerme allá en el monte, en el monte de los olivos. Pedro, no ha podido velar ni una hora. Velar y orar. El espíritu está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. Y la única forma de tú mantenerte firme es en el espíritu. Es una lucha constante. Este personaje que está aquí, este cajón es un problema. Yo salgo por ahí, pienso, y me pasan 50 pensamientos. Es igual que en la adoración. Usted se siente en la adoración y está adorando al Señor, y de repente, ¡sha!, se te quedó el carro abierto. La estufa está prendida. Te va a mandar fuego, se te va a quemar la casa. Pues estoy en la adoración. Que se queme. El Señor no fue que me la dio. Ay, lo
estacionaste por allá. Ay, que dejaste la casa abierta. Ay, que ese sitio está lleno de ladrones. Mis hermanos, somos un radar de problemas. Nuestros pensamientos algunas veces nos traicionan. Si yo tengo un conocimiento de la palabra de Dios y me dice que tengo que confiar, ¿por qué estoy dudando? Por eso dice que en la oración, si dudas, es como la ola del mar. O tú estás con el Señor o estás con el Señor. Tú no puedes estar pensando en dos aguas. Vemos en algo que debemos de practicarlo en nuestras vidas. En el Salmo 84:2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mire, es un deseo. Estoy enamorado. Vamos a ir enamorados. Vamos a poner la mente en lo más precioso que puede haber, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aunque mi esposa es preciosa, usted sabe, yo estoy enamorado. Pero una cosa es mi esposa y otra cosa es mi Señor. Digo, mi Señor va primero, caramba. Porque Él me la dio a mí. Ese es un regalo que Dios me dio. Usted sabía que tener la salud es un regalo. Tener un momento de poder decir gracias al Señor es un regalo. Tener la bendición de poder tener un nuevo día, aunque esté lloviendo, aunque esté cayendo, hay una inundación, tiene que salir usted una yola, pero dale gracias al Señor que vas en una yola y no te estás ahogando. Dale gracias al Señor que aunque estés ciego, tengo unos lentes de fondo de botella, pero veo algo. Hay algunos que nada, hay otros que ni respiran, hay otros que no pueden disfrutar nada. Démosle gracias al Señor. Por eso dice anhelo. Pongo en mi mente y mi corazón, mi mente en el Señor. Tenemos que estar concentrados en el Señor. Ok, dice Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche. Oye, eso suena como muy romántico. Te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¡Wow! Pero hay un problema aquí también. Hay otro problema. ¿Cuál es otro problema? Tenemos que obedecer. Y si no obedecemos la palabra de Dios, nos vamos a quedar resbalando como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. 40 años dando vueltas. Un viaje que si a máximo era un mes si acaso. Y cuidado sin menos. Siguen dando vueltas. No obedecieron. Miren, mis hermanos, me pongo en el plato del sacrificio. Hay veces que el Señor me pide una cosa y yo digo, ay Señor, pero eso está muy difícil, ay, yo no quiero, no quiero, me pongo como Moisés, no, manda a fulano, manda a Aarón. Y el Señor coge cuerda, pero tiene paciencia con amor. El Señor nos ama de tal manera, porque sabe que nosotros no podemos. Y nos dice, tú vas a ir, ve. Porque yo te dije que vaya, yo voy contigo. Ay. Y se pierde uno la bendición. Porque después se da cuenta de que si hubiese ido, hubiera recibido algo muy precioso. Primero, la satisfacción. Y segundo, ve la bendición. Son bendiciones. Dice en 1 Samuel 15:22. Alguien que el Señor le regaló algo y algo precioso, se lo confió. Saúl, rey de Israel. ¿Qué pasa con Saúl? Ahí está el problema. El hombre no obedece. Pierde todas las bendiciones. Mire cómo dice en 1 Samuel 15:22, dice, y Samuel a Saúl. Y Samuel dijo, el profeta Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura que los carneros. Mis hermanos, el Señor no va con medias tintas. El Señor quiere que obedezcamos. Somos como los padres que tenemos un hijo, nos da el mejor regalo, pero no es obediente. ¿Estás satisfecho porque te está regalando un regalo caro? Te traje un Rolex, te traje, mira el carro que te traje. Pero el muchacho es un necio. Dice, llévate tu carro, llévate tu Rolex. Yo lo que quiero es que tú obedezcas. Y con eso me basta. Algunos padres tal vez no lo verán así, pero un buen padre o una buena madre dice, no, tú me obedeces y ya, eso es lo que me interesa. Bueno, Benji sabe de eso. Gálatas 5:7, vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y ahí vienen muchos de esos pensamientos que interfieren con esa maravillosa oportunidad de obedecer a la palabra de Dios. Miren, dice en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y ahí es que viene el problema. Una computadora con mucha pornografía. Es lo que cuando tú la vas a abrir, yo quiero información sobre ciencia y sobre medicina. Y lo que me sale es muchísimas figuras raras. Hey, ¿qué fue? No, yo no quiero anatomía. ¿Anatomía artística? No creo. Dice Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miren, esta situación que sucede con nuestro cerebro de la obediencia y de estar cerca de Dios, lleva un requisito, que es nada más y nada menos que si no ha recibido usted a Cristo como Salvador, cualquiera que esté ahí visitándonos, no, me acordó de algo que me decía Orquídea, de una canción de allá de Venezuela, no te vista que no va. No te vista que no va. Nacer de nuevo es la única forma. ¿Por qué? Porque Dios pone automáticamente la mente de Cristo en nosotros. Nos bautiza con su Santo Espíritu. Estaba hablando hermano Luis la otra vez del bautismo. Es el bautismo que vale. Usted se puede zambullir 800,000 veces en una tina y irse al río Nilo. Es más, me voy a Israel. Soy salvo porque me di una zambullida. Para el infierno que tú vas. No vale. Lo que vale es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y es la única forma de tener la mente y la sabiduría de Dios. Dios es la fuente de la sabiduría. Los científicos, algunos, muchos, déjeme decirle, hay muchos científicos que son creyentes. Muchos científicos. Y los tienen, cállese la boca. Pero hay muchos que son necios. Porque la necedad, ellos quieren tapar las verdades científicas bíblicas. Y eso es imposible, porque es Dios el que la ha puesto. Y esas leyes nadie las puede romper, porque Dios fue el que la puso. Dice, nuestro mente y cerebro ya no es nuestro. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues fuimos comprados en la cruz del Calvario. Miren, mis hermanos, en conclusión, leemos Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Gloria a Dios. Y ese es mi Señor. Y estoy enamorado de él. Mire, esa es la clave. Ya no me pertenezco, le pertenezco a Cristo. Y por consiguiente, la mente de él no es como yo creo, es como él cree. No es como yo pienso, no es como él piensa. No es por donde yo quiero y no es por donde él quiere que vaya. Porque fácilmente el Señor dice, ok, 40 años dando vueltas en el desierto. Porque tú me perteneces y tú me vas a glorificar a las buenas o a las malas. Pensemos en eso, recojamos lo mejor de nuestro Señor y saquémosle provecho porque nos conviene. Si nosotros obedecemos nos conviene, a nosotros somos los más beneficiados. Así que el Señor les bendiga y muchas gracias. Bendiciones.